Bueno, muy bien, vamos a continuar con el cartel paranormal. Ahorita en un rato las historias de terror, opiniones de ustedes. Si quieren contar algún misterio del Papa, del Vaticano, lo pueden hacer. Por ahora vamos a sumergirnos en otro misterio. Y son misterios de Colombia, desde donde hacemos este programa de radio. Los misterios de Colombia. He invitado esta noche a un amigo de la casa que aparece en Instagram como Misterio O, raya al piso oscuro. Misterio O, raya al piso oscuro, con doble O al final de misterio, que nos trae a veces unos misterios bien interesantes y la noche hoy nos acompaña, está aquí con nosotros Misterio Oscuro. Misterio, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, Ani, ¿cómo vas? Buenas noches para ti y para cada uno de los oyentes. Bueno, qué bueno tenerlo acá, Misterio. Antes de arrancar con los misterios que nos trae para esta noche, ¿qué opina del Papa? ¿Algo por decir? Dani, como el monseñor muy bien lo mencionaba, pues sí, claro, históricamente hay problemas, ¿no? Con el Vaticano y con algunos papas. Y precisamente esto no es algo de hace unos años, sino que históricamente así ha sido, Dani. De hecho, el acontecimiento más polémico que involucra al Vaticano fue en el año de 903 después de Cristo. Y es que este periodo en el siglo X se conoce como el periodo de la pornocracia. Y es que este periodo se habla simplemente que los papas que estaban en esa época no eran los que daban, digamos, las órdenes como tal, sino eran unas mujeres. Y precisamente esas mujeres, según lo que se menciona claramente, porque la historia es muy machista, eran cortesanas, no eran mujeres de la élite, sino simplemente cortesanas, los cuales los hombres buscaban, se entretenían con ellas y ellas eran las que tenían el poder en el Vaticano. De hecho, el papa que más se involucra con esto es Sergio III. Eso fue en el 904 después de Cristo. Sergio III, Dani, tuvo una relación con una noble, una mujer noble llamada Teodora. Sí. Durante mucho tiempo, y según lo que se ha investigado, esta mujer tenía como una red de mujeres que se las llevaba a algunos hombres para que las utilizaran y se acostaran con ellos. Este papa, Sergio III, después de un tiempo, pues tuvo un hijo con Teodora y con esta mujer, como creció, pasó el tiempo, después tuvo una relación con Sergio III y tuvieron un hijo. Y ese hijo, Dani, sería el Papa Juan XI, perdón, que gobernaría en esta etapa del Vaticano más o menos desde el 920, 930 en adelante. Este periodo se conoce como el periodo de la pornocracia y duró 60 años, Dani. Bueno, pues los datos interesantes de Misterio Oscuro, que esta noche va a abordar misterios de Colombia. Quería dar solo la opinión del Papa. Pues Misterio, bienvenido aquí al cartel paranormal de la Mega. Y entonces vamos a viajar por Colombia con misterios. Sí, Dani, sí, porque Colombia es un país muy interesante y tiene bastantes temas que son muy extraños y que vale la pena hablar de ellos. Bueno, pues comencemos de una vez. ¿Con qué misterio de Colombia quiere arrancar? Vale, Ani, pues primero quiero comenzar hablando sobre cómo posiblemente en Colombia, precisamente muy cerca de acá, Bogotá, aquí en Cundinamarca, se realizó el experimento del MK Ultra, ese experimento tan ¿Ah, conocido. sí? Sí, Aquí hemos Dani. hablado mucho del MK Ultra. ¿Y lo hicieron en Colombia? Es una hipótesis que se maneja y es que de hecho, Ani, para los que no lo conocen así rápidamente, el MK Ultra fue algo real que sucedió, lo encargaba la CIA y simplemente buscaban controlar, digamos, la voluntad de las personas, lavar el cerebro, doblegar su Dominarlas. voluntad, sí, dominarlas, el control como tal, era lo que buscaba ese experimento. Hay archivos desclasificados que mencionan que sí ocurrió, que esto fue real, que duró más o menos 20 años, en teoría 20 años, algunos creen que fue un poco más, en territorio norteamericano, ¿vale, Dani? Entre esos experimentos se mezclaba mucho lo que era la lobotomía y otros temas que no son nada éticos en seres humanos. Pero, ¿por qué hablamos de Colombia? Porque Colombia, entre 1940 y 1960, hay registros, Dani, de escándalos de hospitales psiquiátricos que probablemente cometieron actos que no eran éticos sobre estas personas que están internadas. Precisamente dos hospitales, uno que ya actualmente está cerrado, que queda por Cibaté, y otro en Popayán, conocido como el Hospital San Isidro. Ok. Eh, Hace poquito tuve la oportunidad de entrar ahí al psiquiátrico de Cibaté. sí, sí, Dani. Y de hecho, ¿de dónde se obtiene esta información? Pues resulta que en 1953 se realizó el primer congreso de neurología y psiquiatría en Bogotá, fue el primero en la historia aquí en Bogotá, y en ese congreso, Dani, se Sí. comprobó lo siguiente, que el doctor Mario Camacho realizó 53 casos de lobotomía, Dani, algo que no es nada ético, Ok. que algunos oyentes se preguntarán que la lobotomía simplemente era un ejercicio del cual colocaban una persona en una camilla, obviamente la amarraban y utilizaban una herramienta
muy parecidas como un picahielo, la colocaban por encima del párpado en la parte superior y empezaban a golpear el cerebro para poco a poco ir, digamos, rompiendo partes del cerebro, ¿listo? Ujú. Para tener ese control mental. O Sí. simplemente abrían el cráneo para hacer esta lobotomía, un experimento que era bastante cruel. Como les menciono, este doctor Mario Camacho realizó 53 lobotomías y en Medellín el doctor Luis Carlos Posada realizó 31 lobotomías, que claramente en esa época también no es que fuera 100% algo respetable, era siempre dudoso este procedimiento. No solo eso, Ani, también encontramos que en el repositorio institucional de la Universidad de Antioquia, o sea, una fuente real como tal, se menciona que se estaba practicando lobotomías y algo que se conoce como el experimento de insulinaterapia. La insulinaterapia, Dani, era inyectar grandes cantidades de insulina a una persona, en este caso a las personas que estaban en las clínicas, para que bajara su azúcar y dejarlos en coma durante un tiempo y después volverlos a reanimar. O sea, eran experimentos bastante crueles. Fuerte. Y pues obviamente hay bastantes escándalos, tanto en el hospital de Cibaté como el de San Isidro, que dicen que probablemente, como fue en el periodo de 1940 a Sí. 1960, probablemente, ¿no? Probablemente pudo tener influencia junto con el MK Ultra, que fue de 1953 a 1973. Entonces ahí, en teoría, se puede como relacionar. No hay una evidencia clara, obviamente, que el MK Ultra se haya realizado en Colombia o en estos hospitales, pero sí hay evidencias claras que se hicieron lobotomías para controlar la voluntad de estas personas inocentes y que muchas eran personas que la raptaban de la calle y los llevaban a estos sitios. Como ratones de laboratorio. Sí, claro, Dani. De hecho, como tú lo mencionabas, y ya que lo visitaste el hospital de Cibaté, se encontró en el 2008, que fue cuando lo cerraron, un total de 55 personas que pues obviamente fallecieron en estas instalaciones. Ujú. Y lo otro es que este hospital tenía un cementerio y algunos registros mencionan que no lo manejaban de una buena manera. Entonces algunos creen que de pronto puede aumentar más la cifra de personas que fallecieron en esas instituciones. Miren ustedes, este misterio de Colombia, el MK Ultra, se me viene a la cabeza películas como La Isla Siniestra de Leonardo Sí. DiCaprio. Véanla si no la han visto, muy buena. Y se me viene a la cabeza la serie, la de Dark. Ah, no, la de Stranger Things. Ajá. Sí, La de Stranger que es Things. como la que más se relaciona en este momento. Sí, sí, Pulpillo tiene razón, sí, la de Dark ya es la de la cueva, para Que de viajar a hecho pasado, a futuro. hay muchas referencias reales en la película, ¿no? Ok, Con el tema del MK Ultra, por ejemplo, la de 11. la Para que niña. la investiguen, sí, que 11 es la niña protagonista, Ajá. tiene mucho que ver con el tema del MK Ultra. Vea pues, bueno, el MK Ultra en Colombia, ¿será que sí fue cierto entre 1940 y 1960? En estos lugares de los que nos habla Misterio Oscuro. ¿Tiene imágenes de casualidad como siempre? No, Dani, obviamente es complicado. La única imagen Claro. que sí encontré es del hospital, que es fácil de investigar. Igual la pueden ver en mi Instagram, en las historias están. Y también hay una referencia de una lobotomía. Obviamente no es tan gráfica porque pueden censurar, Claro. pero sí el procedimiento de cómo se realizaba en esa época, ¿vale? Ok, lo pueden encontrar en el Instagram Misterio, con doble O al final, Misterio, raya al piso oscuros. Nuestro invitado esta noche, en parte del cartel, después del padre, tenemos ahora Misterios de Colombia. ¿Será que sí hicieron esto en Colombia? ¿Ustedes creen que el MK Ultra, esos experimentos con humanos como ratones de laboratorio para el control mental, se realizó en nuestro país? Misterios de Colombia. Bienvenidos a los que se conectan al cartel Paranormal de la Mega. ¿Otro misterio, señor Misterio? Sí, Dani, pero ¿tú qué opinas? ¿Será que sí lo hicieron o crees Yo que sí no? creería. ¿Sí? Sí, yo sí creo. Ahora, es más, creo que debe haber por ahí mucho doctor loco, como el de Frankenstein haciendo experimentos. Yo creo que es una realidad que, no puedo decir que en todo el planeta, pero yo sí creo que en muchas partes del planeta, a esta hora, deben estar haciendo experimentos con humanos. O sea, yo creo que hay personas, laboratorios, que tienen personas atrapadas y cogerán personas que desaparecen y los encierran en un laboratorio, en un sótano, yo qué sé, para experimentar. O sea, yo sí creo que se ha hecho en muchas partes del mundo. Yo creo que hay muchas personas con esas ganas, pero a la vez con esa maldad de querer encontrar cosas, ¿no? De querer probar cosas con el ser humano. Entonces lo harán obviamente de manera ilegal, porque pues de manera legal se los prohíben. Entonces yo sí creo que así como hacen con los ratoncitos y hacen con el mico y no sé qué, habrá personas y habrán por allá, qué sé yo, ocultas, haciendo experimentos.
experimentos de dolor, experimentos de... Ay, se me olvidó esta palabra de sacar personas iguales, Clonación. gracias, las clonaciones, de, no sé, alargar la vida, de mirar cómo restauran un órgano, de cómo pueden, no sé, sacar un cerebro. Bueno, qué sé yo creo que el ser humano es inquieto, pero también hay unos que mezclan esa inquietud con esa maldad. Y estarán hasta ahora experimentando con personas que para muchos secuestraron, se fueron de la casa y a lo mejor cayeron en manos de un doctor que hasta ahora está jugando con ellos a hacer experimentos. Misterios en Colombia. ¿Qué misterio ahora nos quiere nombrar? Y sí, Dani, pues aprovechando ya que hoy era noche de Copa Libertadores, que de hecho está jugando Nacional, que ganó, vamos a hablar un Así poco... gana, Sí, 3-1. 3-1, sí ganó. Sí, señor. Vamos a hablar un poco sobre un misterio relacionado al fútbol acá en Colombia, Dani. Misterio en el fútbol. Sí, Por claro. favor, ¿cuál? Y este misterio, Dani, ocurre el 11 de octubre de 1981. Y es que Colombia de por sí es un país bastante apasionado, ¿no? Somos muy apasionados del colombiano, de cierta Sí. manera. Y es que este suceso ocurre en la ciudad de Bucaramanga. Y es que en Bucaramanga, Dani, se estaba disputando un partido de fútbol que era entre el Atlético Bucaramanga y el Junior de Barranquilla. Ok. Para aquel entonces, Dani, eran los dos equipos líderes como los más llamativos para ser campeones, tenían muy buenas nóminas y se estaban jugando como el clásico de la fecha. Entonces, obviamente era un partido que era muy atractivo, Dani. Obviamente las personas que son de allá de Bucaramanga y los que no, sabrán que el estadio es un poco pequeño, no es que sea tan grande como otros estadios, pero para ese partido, Dani, fue demasiada gente, o sea, hubo sobrecupo de espectadores, algo que ya es bastante preocupante porque pues puede ocasionar un accidente, algo por el estilo, Dani. Y ese partido, todo salió mal. Desde el comienzo había poca policía, perdón, muy pocas policía, Sí. había sobrecupo, muchas personas ingresaron pasadas de tragos y el estadio estaba completamente repleto. Comenzó el partido, Dani, y era tanta la fanaticada y la afición que las personas estaban muy, muy excitadas por este partido. Y en una jugada, Dani, el árbitro pita una falta a favor del Bucaramanga. Entonces las personas celebran porque la forma que pita esta falta es como si fuera un penalti. Entonces Ya. todos como, bueno, tenemos penalti, aquí ganamos el partido. Pero resulta que no, a sorpresa, no era un penalti, sino simplemente una falta un poco más atrás. Un tiro libre. Un tiro libre, sí, en todo el área era. Entonces, obviamente las personas se molestaron, empezaron a echarle la madre al árbitro, a gritar, y fue tanto la rabia, Dani, y como estaban pasados de trago, que las personas ingresaron al estadio Sí. a perseguir al árbitro, a A la golpearlo. cancha. Sí, a la cancha, a golpear a los jugadores del Junior también, porque es el A rival, todo el a mundo. todo mundo, todo el que estuviera por delante. El partido claramente para, tienen que irse los jugadores al camerino, los árbitros se van y los aficionados estaban tan violentos que la poca policía no los puede controlar, Dani, literal no los puede controlar y piden ayuda, piden refuerzos. Sí. Tristemente, los refuerzos que llegan, tristemente lo digo por lo que va a pasar más adelante, ¿no? Piden refuerzos a un batallón contraguerrilla que estaba muy cerca del estadio y estos militares que ingresan, pues obviamente ingresan con armamento de combate Sí. y estos militares, al darse cuenta que las personas no están haciendo caso, que están bastante agresivas, empiezan a accionar sus armas. Ay, hijo de madre. Dani, lo triste que es que en el estadio no solo había personas pasadas de tragos, habían también niños, Claro, niñas, familias. mujeres, familias, sí. Sí. Y los militares, obviamente, haciendo su trabajo de controlar, no lo hicieron de una buena manera y accionaron pues sus armas y varias personas se vieron afectadas. Como tal, se comprobó en teoría que fallecieron 4 personas, más de 30 heridos, pero algunos reportes y algunos testigos mencionan que la cifra de personas que fallecieron fueron más, porque los militares entraron disparando sin mediar palabra. De hecho, el expresidente Julio César Turbay fue el que mencionó sobre la cifra exacta que fueron 4 personas y 30 heridos. Y las fotografías, Dani, si las pueden ver, de hecho ahí yo la tengo y da bastante, o sea, da tristeza ver las personas que una noche de felicidad terminan esta tragedia, de ver personas ya sin vida, otros gritando y los militares echando pues bala. Las fotografías en Misterio Oscuro en el Instagram. Oiga, y no solamente eso en el fútbol en Colombia y en muchos estadios hemos tenido muchas historias donde se mezcla el tema paranormal, ¿no? De tragedias en el Metropolitano de Barranquilla con los hinchas del Junior, que dicen que por ahí hay unos fantasmas de unos hinchas que fallecieron en este lugar. En el estadio de Neiva también, mejor dicho, una tragedia también donde fallecieron personas. Y muchos dicen que por eso también hay actividad paranormal. Bueno, hay temas de maldiciones. Pero yo creo que el fútbol
y no solo en Colombia, en otras partes del mundo, está muy ligado al tema paranormal, al tema de maldiciones, al tema de fantasmas en los estadios por tragedias, como usted la que nombra. Y es una realidad. Esa del 81, la de octubre, no la conocía, pero qué fuerte. Y ahora vendrá la pregunta paranormal: ¿será que esas personas que fallecieron de manera violenta o han fallecido de alguna manera entre peleas de hinchas o porque una gradería se viene al piso o qué sé yo, ustedes creen que quedan como fantasmitas en el estadio? ¿Será que quedan alentando al equipo? ¿Será que quedan, no se dan cuenta? ¿Quedan ahí en esas graderías? Para los hinchas del fútbol esa pregunta: personas que fallecen en un estadio en cualquier lugar del mundo, ¿quedarán como fantasmas? ¿Alentando a ese equipo? Pues mire ese gran misterio de esa historia del 81 en Bucaramanga, ¿no? Sí, Dani, de hecho, como lo mencionas, sería chévere hacer el experimento que los oyentes hoy o más adelante que nos estén escuchando te puedan llamar, y si trabajan en el estadio o van al Claro. estadio allá en Bucaramanga, que nos puedan contar si han escuchado a algún familiar o han visto algo. O ruidos O raros. ruidos raros, sí, porque como te menciono, o sea, murieron dentro del estadio, ahí en Claro, la cancha. y de manera violenta. De ¿Será manera que violenta, sí. los que arreglan la gramilla, los que hacen un aseo, los vigilantes, o de pronto hasta el mismo jugador que por ahí esté solo, o alguna cosa, o un hincha que se queda hasta tarde, ¿será que sienten cosas, pasan cosas? Las cámaras que debe haber de pronto de seguridad o algo, ¿será que detectan fantasmas en los estadios? Pues fuerte ese misterio, yo no lo conocía, fuerte y violento, ¿no? Sí, fuerte y triste, porque Triste. una tarde de felicidad en lo que termina, Dani, porque obviamente fue culpa de las personas por estar pasada de tragos, por fomentar la violencia, pero tampoco fue el mecanismo que entraban echando bala como si no, o sea, Hijo de madre, a la maldita sea. todo salió mal, desde Todo. antes del partido, el sobrecupo, el trago, o sea, todo salió mal. Todo salió se mal, dio Dani. para que pasara eso. Ujú. Y tú lo mencionas, y sería chévere otro día después hacer un programa sobre misterios del fútbol, porque de hecho tú y yo que somos del América, está la maldición del Garabato Claro también. que sí. Está la maldición del Garabato. El Tolima también se cree que tiene su maldición por los pijaos, por territorio indígena. Hay una cantidad de misterios, de canchas, bueno, una cantidad de cosas que tienen rodeado a los equipos en el misterio. Estamos con Misterio Oscuro esta noche, invitado en parte del cartel. Ya vamos a regresar con más misterios y con nuestro invitado, una pausita, 2 minutos, y venimos con más misterios. Y tranquilos, que ahorita ustedes más adelante podrán contar sus historias de miedo, opinar del Papa o lo que quieran contar en esta noche. Al aire. El cartel paranormal de la Mega. Si necesitabas una buena señal para brindar con unas frías, es esta. Águila, Águila Light, Póker o Pilsen. Ahora 2 por 5,000. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El fútbol con tus amigos es parte de tu historia, pero también lo puede ser un cáncer causado por el virus del papiloma humano. 4 de cada 10 casos de cáncer causados por el VPH son en hombres. No dejes a la suerte tener una historia libre de VPH. Consulta sobre prevención y vacunación en infovph.com.co. Patrocinado por MSD Colombia. Piensa por dos, por ti y por las familias que esperan en casa. No adelantes en curva ni en doble línea. Un mensaje de Bavaria en alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ese viaje soñado en pareja puede ser parte de tu historia, pero también lo puede ser un cáncer causado por el virus del papiloma humano. 85% de las personas se contagiarán de VPH en algún momento de la vida. No dejes a la suerte tener una historia libre de VPH. Consulta sobre prevención y vacunación en infovph.com.co. Patrocinado por MSD Colombia. Estamos en vivo en el cartel paranormal de la Mega. Muy bien. La Mega. La Mega. La Mega. La Mega te pega al cielo. www.lamega.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Escuchas el cartel paranormal
paranormal. Cartel paranormal de la Mega. La estación orbital Osiris 9 flotaba sobre el horizonte de un planeta sin nombre, donde el sol moribundo teñía el cielo de un rojo enfermizo. El capitán Jarek Stroud, mercenario interdimensional, ajustó su visor mientras examinaba la transmisión entrante. ¿Estás seguro de esto, Vex? Preguntó a su IA implantada. Los datos son claros. Hay una anomalía en el sector 47C. Coordenadas coinciden con los registros de la masacre de Typhon Prime. Jarek frunció el ceño. La masacre de Typhon Prime no era solo historia, era un mito oscuro. Se decía que toda una civilización alienígena había sido devorada en una sola noche por criaturas que no deberían existir. Criaturas que no podían existir. Y ahora, el mismo patrón aparecía aquí. Ajustó el rifle de plasma en su espalda y activó su comunicador. Unidad Sigma, prepárese para descender. Si la historia se repite, esta vez no nos tomará por sorpresa. El equipo aterrizó en la superficie del planeta. La ciudad alienígena en ruinas lo rodeaba, con edificios desgarrados como si algo hubiera salido desde dentro. Detectó rastros de ADN humano mezclados con tejido desconocido, dijo Vex. Jarek caminó con cautela entre los restos. En las paredes, los símbolos antiguos estaban escritos con sangre oscura. Su pulso se aceleró al reconocer el lenguaje. El espejo se ha abierto. La cosecha ha comenzado. Esto no es un simple ataque. Un grito desgarrador rompió el silencio. Jarek giró su rifle y vio a uno de sus hombres siendo absorbido por una fisura en el aire, su cuerpo descomponiéndose en una masa de carne retorcida antes de desaparecer. ¡Contacto!, gritó alguien. Desde las sombras emergieron criaturas imposibles, demonios con piel traslúcida, garras alargadas y rostros sin forma que parecían estar en un constante estado de cambio. ¡Son los Malseret!, gritó una voz por el comunicador. ¡Demonios dimensionales! Jarek disparó las balas de plasma, destrozaron a uno, pero su carne se regeneró de inmediato. No podían morir de formas convencionales. Entonces, la realidad se fracturó. Un nuevo grupo apareció entre las sombras, figuras con trajes oscuros y visores sin rostro. No eran demonios, eran cazadores multiversales. Jarek los conocía, los llamaba los segadores. Uno de ellos, más alto que los demás, se acercó lentamente sosteniendo una daga que parecía absorber la luz. Mercenario Stroud, dijo con una voz distorsionada. Eres una anomalía. No deberías existir. Jarek apretó los dientes. ¿Y qué van a hacer? ¿Borrarme de la existencia? El segador alzó la daga. No, vamos a restaurar el equilibrio. La daga brilló y de repente Jarek sintió un tirón en su interior como si algo invisible tratara de arrancarlo de su propia realidad. Pero entonces la realidad se reveló. Jarek cayó de rodillas, su mente inundada de recuerdos que no eran suyos. En un instante vio cientos de versiones de sí mismo en diferentes universos, todos atrapados en la misma misión, pero había algo más. Vio una entidad de ojos rojos observándolo desde la distancia, un ser que lo controlaba. Vio que cada decisión que había tomado, cada batalla que había peleado no había sido suya, había sido manipulado. Eres solo un peón, un asesino,
creado para limpiar realidades antes de que él tome el control total. Susurró el segador. Yarek intentó resistirse, pero su cuerpo no respondió. Sus manos se movieron solas, levantando su rifle y disparando contra su propio equipo. Uno a uno los mató. Cuando el último de sus hombres cayó, el segador se inclinó y murmuró: Bien hecho, ejecutor. Y Yarek, con lágrimas de sangre en los ojos, comprendió la verdad. No era un héroe. Nunca lo había sido. Era la primera pieza de una invasión mucho más grande. Soy el DJ Paul Urrego, @Paul Urrego en todas mis redes sociales. Escuchan El Cartel Paranormal de la Mega. Muchas gracias al Pulpo Paul por su historia. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de la Mega. Muy bien, un abrazo a los de las redes sociales que se ríen del Pulpo y yo. Estamos acá haciendo unas cositas con la consola. Estamos de curiositos. Es De ingeniero, estoy ejerciendo por fin mi ingeniería. Hubo un daño técnico, pero igual lo importante es que nos oyen y nos ven, ¿no? Lo que importa Aquí en el este otro momento. chicharrón lo arreglamos nosotros. Pero bueno, estamos al aire en el Cartel Paranormal de la Mega. Esta noche hemos venido hablando del Papa, pero tengo un invitado muy chévere que es Misterio Oscuro, que nos ha venido hablando de misterios en Colombia. Nos habló del MK Ultra, estos experimentos con personas como para dominarles el cerebro, dominarlas, unos experimentos aterradores, el estilo película. Les recomendaba, alguien me decía, ¿cuál es la película, tripas? Véanse La Isla Siniestra, de Leonardo DiCaprio. Eso es un película, no, buenísima. Y serie relacionada a esta también, bueno, la de Stranger Things. También está hablando de un misterio, de una tragedia que ocurrió en Bucaramanga en el año 81, en octubre, cuando había un partido entre el Bucaramanga y el Junior de Barranquilla. Misterios de Colombia. Misterio, pues pasemos a más misterios en esta noche. Listo, Dani. Ahora vamos a hablar un poco a la región de Cundinamarca, precisamente en Sutataiza, ¿vale? Y es que en 1999, Dani, un profesor universitario, precisamente el profesor Jaime Gutiérrez Lega, hizo un descubrimiento muy interesante. Y es que un campesino de esta región, él entrega un disco que menciona que de pronto puede ser de la comunidad muisca, esta comunidad indígena que vio en el altiplano cundiboyacense. Este profesor lo recibe sin ningún problema y ya cuando lo detalla completamente se da cuenta de lo siguiente, Dani, que ese disco tiene lo que probablemente podría ser, Dani, las etapas de desarrollo fetal, tendría los órganos reproductores del hombre y la mujer y también tendría, digamos, lo que es la división celular, o sea, tendría todo esto plasmado, este disco que se encontró en Sutataiza. ¿Qué es lo que ocurre, Dani? Obviamente este profesor decide llevarse este disco, que está hecho en un mineral que se conoce como lidita, que es una roca negra, y se lleva este disco, lo lleva precisamente fuera de Colombia, y una experta llamada Vera Hammer, que es experta en minerales, decide estudiar este disco en el Museo Natural de Historia de Viena, y ella menciona que sí, que el disco efectivamente es de este mineral, de lidita, como yo les menciono. ¿Qué es lo que ocurre? El disco es bastante polémico porque lo que se ha investigado es que probablemente, si es real, tendría más o menos 1500 años de antigüedad. Y este disco, como yo te menciono, describiría las etapas del desarrollo fetal, o sea, como si la comunidad muisca supiera cómo es el desarrollo fetal de un bebé hasta que nace, y igualmente lo que es la división celular, o sea, como si tuvieran un conocimiento bastante avanzado y que por el paso del tiempo se perdió, que lo ignoramos completamente. Sí. De hecho, el investigador Klaus Dona también investigó este disco y él declara que el disco es real, que sí es bastante antiguo y que pertenece a la comunidad muisca. ¿Cuál es el problema, Dani? El disco no se puede datar en antigüedad porque el tipo de material no permite datarlo por carbono 14, que es la fuente como se data, y algunas instituciones, como ya sean de historia o arqueólogos y demás, no le han prestado suficiente atención a este disco genético, como se conoce, porque primero, la persona que se lo entregó a este profesor, él fue el que lo encontró y no mencionó en qué lugar lo encontró, entonces no se puede como hacer una investigación del terreno, de la zona geográfica, para determinar la antigüedad, tampoco se puede datar pues este mineral como tal, entonces es bastante complejo y la comunidad académica o la comunidad científica ha mencionado que simplemente es algo hecho en la actualidad, en la modernidad, pero no es nada que tenga ni 1000 años ni 1500 años.
pero pues algunas personas, como yo lo menciono, el investigador Klaus Dona o la doctora Vera Hammer del Museo de Historia de Viena, ellos han investigado este disco genético. ¿Vale, Dani? Entonces es bastante asombroso y lo denominan como el disco genético de los muiscas y lo pueden ver en este momento, Dani. Está en la cuenta de Instagram Misterio Rayal Piso Oscuro, así aparece en Instagram. Oye, ¿y ese disco dónde está ahorita? Dani, ese es el dilema. Pues la última información que se obtuvo más o menos hace como unos 10, 15 años, Sí. el profesor, Jaime Gutiérrez Lega, lo llevó a este museo de Viena y hubo fotografías, hicieron de eso toda una investigación y una conferencia y él lo ha llevado a diferentes partes de Europa haciendo conferencias. De hecho en YouTube están todas las conferencias, también hay unas en alemán que lo han entrevistado, pero actualmente no hay un lugar, digamos, físico donde se pueda visitar. Algunos creen que de pronto lo tiene el doctor ya en su propiedad o que lo vendió quizás a algún comprador privado, pero actualmente no se puede visitar. Pero si se vende, eso debe valer una fortuna. Sí, O claro. sea, es una reliquia. Una reliquia. Los que quieran ver este disco, que se cree pertenece a los Muiscas, está el Instagram en Misterio O sea, con 2 O al final, Misterio O, Rayal Piso Oscuro. Misterios de Colombia, Misterio invitado esta noche hablando. Oiga, Misterio, yo no sé si este misterio lo traiga, pero hay un misterio reciente y no sé si está enterado por si quiere opinar, si no, pues no hay problema. Lo de la esfera de Buga. De Buga, sí. ¿Lo ha visto por ahí? Sí, Dani, sí lo vi por ahí en las redes sociales. En estos días estuvimos hablando aquí en el Cartel Paranormal sobre esto y mucha gente sigue ahí como el tema, ¿no? Para resumirles, una esfera que se cree cayó, pues no, sí cayó en Buga, lo que no se sabe si es toda una orquesta hecha por alguien para ganar fama, si es un objeto que viene de otro planeta. El caso fue que se lo encontró un hombre en Buga, se lo cedió luego a una empresa que trabaja con metales, luego decidieron dárselo a Jaime Maussan y luego la esfera está en México. Está en México, sí. Bueno, eso es como la historia ahí resumidísima. Entonces hay muchos misterios dentro de toda la historia, cómo hizo para pasar eso, bueno, en fin. ¿Usted quiere opinar de eso? Dani, personalmente, como Camilo, como yo, creo que es simplemente publicidad. No creo que sea como tal algo proveniente del espacio. Simplemente creo que... Pero publicidad de algo que vaya a salir o publicidad, o digamos, no publicidad, sino gente que quiere ser más famosa o generar misterio. Sí, correcto, Dani. Hay gente que quiere ganar fama a costa del fenómeno OVNI para hacerse famosa. Porque eso es muy curioso que de un momento a otro se hizo muy conocido, muy popular, tuvo demasiada cobertura mediática y es algo como muy normal y, o sea, no me da buena espina ese caso. Y de hecho se me hace que es como muy coloquial, muy normal lo que podría pasar. Pero, Dani, ya que tú lo mencionas, sí hubo un accidente, un Roswell colombiano, hace unos años. ¿Se estrelló un ovni en Colombia? Sí, Dani. ¿Se dio en la cabeza a un extraterrestre? ¿Cómo fue eso? Pues, Dani, aquí ya lo hemos hablado, ahorita cuento porque es que de hecho Colombia tiene cosas muy chéveres, Dani. Porque todos creen que el que yo voy a hablar es el Roswell de Pasto, que se chocó un ovni en Pasto, que ahorita entro en detalles, pero ese, Dani, no voy a hablar de otro que casi nadie conoce y es el Roswell de 1983 en los Llanos Orientales. ¿En serio? O sea, esos extraterrestres están como sacando el pase muy mal, amigo extraterrestre. Se están estrellando mucho. Sí, Dani. Va a tocar hacerles un control, un retén ahí a la entrada de la Tierra. A ver, a ver si tienen por lo menos pase, porque están estrellando todos ahora. ¿Cómo el de los Llanos? ¿Eso cuándo fue? Dani, eso fue en 1983 y de hecho, si quieren los oyentes ya mismo, entren a mis historias y van a la última, literal la última que tengo, y van a encontrar una fotografía real de una esfera que es muy grande, de un periódico local. Eso es grande, ¿ves? Por lo menos tiene unos 90 centímetros de alto. Le da hasta la cintura a un hombre alto, digámoslo así. Sí, para los que no la pueden ver, que no tienen Instagram, se las describimos, ¿eh? ¿Y se supo el material de eso? Sí, Dani. Entonces, ¿qué ocurre? Esa vaina cae encima uno y lo aplasta. mata, o sea, claro, sí. eso es una vaina enorme. Pues, Dani, ya que tú mencionabas lo de Buga, en lo de Buga hay como mucho hermetismo, o sea, como que puede ser falso, real, pero esa como tal sí está documentada. Entonces, ¿qué ocurre? En 1983 cayó esta esfera en los Llanos, precisamente se conoce como la esfera de Cerva o la esfera de los Llanos Orientales, y, Dani, esta esfera llegó a los militares, la recogieron y según la información que hay es que también el gobierno norteamericano se interesó en esta esfera y se la llevó fuera de Colombia para investigarla. La información... Perdona y lo detengo en una cosa relacionando la esfera Buga. Ese dato que usted acaba de dar es muy interesante, que ahí mismo el gobierno gringo dijo miércoles, aquí está pasando algo.
y se interesaron y usted dice, se la llevaron. Se la llevaron, sí. ¿Por qué con la esfera de Buga, que tanto boom se le ha dado, redes sociales, Jaime Maussan, que tiene un reconocimiento grande a nivel mundial, la esfera y todo? Yo preguntaba la vez pasada, primero no nos mostraron cómo nunca pasó por un aeropuerto o cómo la llevaron. Y segundo, ¿por qué las potencias o todo eso han estado como tan relajados diciendo que eso, qué va a ser? O sea, eso, por eso me metí ahí, qué pena. ¿Por qué no pasó eso con la esfera de Buga? Si realmente esto hubiera de afuera, ¿ustedes no creen que ya hubieran caído las autoridades encima? Hubieran hablado hasta cuando me préstenos esto, lo voy a investigar. Porque en esta Los Llanos en el 83 llegó el gobierno gringo y se la llevaron. Sí, claro. O sea, se llevaron esa bola gigante. Bueno, adelante. Y Dani, aquí más de un oyente de pronto lo dirá con respeto, es que no le prestaron atención porque es en Colombia y en Buga, entonces ¿qué le van a prestar atención? Pero mire esto en Los Llanos. En Los Llanos, precisamente... Y en el 83, perdón, cuando ni redes. Ajá, porque claro. hoy en día es más fácil darse cuenta y decir, miércoles, miren lo que pasó en Colombia, camine para allá. Manden a los hombres de negro, así como dicen. Pero mire que en el 83 se enteraron. En San Luis de Palenque y en Trinidad, más o menos allá en los Llanos Orientales. Entonces se llevaron la esfera, entonces tenemos el primer Roswell. Ahorita les cuento el que ocurrió en Pasto, que fue en 1948, si no estoy mal. Ahorita les doy el dato exacto. También cayó un ovni, ahorita les doy el contexto. Como por la época también del famoso Roswell de Nuevo México. Sí, relacionado. Que fue en el 47, si no estoy mal. Sí, Dani. Y de hecho, ese objeto que se cayó también se cree que se lo llevaron a Estados Unidos. Y de hecho hay un documento desclasificado que se conoce como el proyecto 175 o el incidente Aranda, que fue en un cementerio de Pasto, ¿vale, Dani? Entonces ya tenemos 2 incidentes de ovnis, objeto volador no identificado, que impactó en Colombia y se los llevaron a Estados Unidos. Y el tercero, que el gran Esteban Cruz Niño en su libro Archivos X Colombia, menciona que un buque de la Marina observó un objeto volador y está documentado también por archivos desclasificados del gobierno norteamericano. O sea que el fenómeno ovni, cuando involucra a Colombia, el gobierno norteamericano sí se ha visto interesado y sí se han llevado parte de estos incidentes. El de Buga no. Entonces lo que a mí me hace entender es que eso es completamente falso. Vea pues, misterios de Colombia. Y mire, ya que usted mencionaba a Esteban Cruz Niño, está aquí con nosotros el máster Esteban Cruz Niño. Esteban, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, maestro, aquí escuchando el cartel y feliz, escuchando Misterio Oscuro, un gran investigador colombiano. Un saludo grandísimo para él, futbolista también de Selecciones Colombia. Un saludo, Esteban, ¿cómo vas? Bien, señor. Oiga, Esteban, ¿qué opina de estos casos de estos? Y qué bueno tener a Esteban acá en este misterio que nos hemos concentrado en este momento de ovnis, que nos nombraba el de Los Llanos, el de Pasto, y ahora lo de la esfera de Buga, Esteban. ¿Qué opina usted? Y más que tiene uno de estos casos en su libro, ¿no? De Archivos X Colombia, ¿qué nos quiere decir? Sí, no, el fenómeno ovni en Colombia ha tenido unos casos realmente sorprendentes, realmente no los conocemos muy bien, pero cuando uno se empieza, no los conocemos en el mundo popular, digamos, la gente habla más de Roswell, habla más de otros casos que los que realmente han sucedido en el país, y lo de la esfera de Buga, pues no sé qué pensar. A veces me parece que sí, a veces me parece que no, no puedo decir que sea un ovni como dicen algunas personas, pero Daniel, si quiere, hay un caso que a mí me parece brutal que recogió JJ Benítez, pero es una de las cosas más de mentor que he escuchado yo en mi vida con ovnis, que pasó supuestamente encima de una laja en Bucaramanga. No sé si quiere que se lo cuente. Por favor. Mire, este caso es llamado el caso de William Ortiz. William Ortiz era un señor que nació en Bucaramanga en 1937. Cuando él tenía 5 años, en 1942, dicen que él iba en un caballo, arriba de un caballo, se resbaló y se fracturó la mandíbula con una piedra. O sea, se incrustó todo lo que se llama una roca en toda la quijada, le volteó todos los dientes y quedó sordomudo y nunca pudo volver a hablar. Y entonces, un día, claro, después, cuando él ya tenía más edad, dice que él estaba por un camino cerca de Bucaramanga, cerca de una laja que hay allá, esto está comprobado, hay fotos y todo, que sí estuvo ahí, y que de repente vio otros niños y dijo, ay, hay unos niños alrededor de esa piedra. Una piedra que tenía un montón de dibujos, de petroglifos. Están las fotos, se las voy a mandar a Misterio Oscuro para que las pueda subir en su Instagram y le mando un resumen del caso. Y entonces él dijo, ay, vean, ahí hay unos niños. Y cuando se acercó, se dio cuenta que no eran unos niños, que tenían el tamaño de él porque él tenía más o menos 7 años, pero eran unos personajes con 2 piernitas, 2 bracitos, con tronquito, y la cabeza, dice él, era toda pelada, toda lampiña, como si los hubieran colocado, todos les hubieran quitado todo pelo, los hubieran depilado, les hubieran echado cera y les hubieran arrancado el último vello, lo hubieran dejado sin lanugo.
Y dice él que en 1950 lo que vio fue unos seres que tenían una cabeza de triángulo, unos ojitos todos triangulares, una boca chiquitica, haga de cuenta como si un ser humano tuviera una boca como de hámster, como si una persona grande tuviera una boquita de ratoncito, así como una de ñeque, como cara de ñeque, dice él que los vio. Y lo más extraño de este caso es que este muchacho que era sordomudo se colocó frente a estas criaturas y esas criaturas empezaron a hablarle en señas de sordomudo, en lenguaje de señas, y le mandaron 6 palabras que son cielo, ver, saber, amor, mundo, dentro, secreto. Hasta el día de hoy no se sabe qué significan esas palabras o qué mensaje dejaron. Él dibujó todo y dibujó cómo eran las criaturas. Le voy a mandar a Misterio Oscuro el dibujo de la criatura y de las fotos, y él dice que enseguida se fueron a un ovni y se fueron. Es un caso de 1950 de Bucaramanga en que un sordomudo se comunicó con lenguaje de señas con un alienígena cabezón, como con cara de gris. Vea pues ese caso hablando de misterios. Pero Misterio, ¿qué nos quería seguir contando de estos ovnis en Colombia? Primero, Esteban, el caso, bueno, no lo conocía, está buenísimo. Gracias por la información, está muy bueno. Un abrazo para el gran maestro. Y Dani, de hecho, como lo mencionó Esteban y como lo veníamos comentando, el Roswell de Pasto, ya hablamos del de Los Llanos, Sí. fue, y lo corrijo, en 1956 Ah, ok. y fue a las 8:30 de la noche. Unos años después del Roswell de Nuevo México. Sí, señor. El famoso que dicen que el extraterrestre está por ahí en el área 51 vendiendo bonais. Sí, Dani. Entonces resulta que algo impactó el cementerio de Nuestra Señora del Carmen. Los residentes mencionan que fueron 8 explosiones que escucharon, y lo que mencionan es que cuando salieron a observar habían como nubes de tonalidad azul, que las nubes eran raras. Y obviamente llegaron los militares y se llevaron lo que había impactado ahí en el cementerio. Algunos mencionan que lograron ver como partes metálicas, como si fuera una nave, como algo que se estrelló ahí. Tiempo después, Dani, se comprobó, y quiero que escuchen muy bien, que la central de inteligencia aérea de la base Wright-Patterson en Ohio, en Estados Unidos, investigó ese incidente, y como yo les menciono, se conoce como el Project 175, y está todo el informe sobre este acontecimiento del Roswell de Pasto. Y de hecho, ahí yo les traje, para que lo puedan ver en mis historias, el informe real del incidente, Dani, y ahí lo pueden ver, ahí te lo comparto, sobre qué ocurrió en Pasto en 1956, que fue a las 8:30 y que se impactó algo ahí. Entonces encontramos que Colombia sí es importante para el fenómeno OVNI y que normalmente se ha investigado. Entonces el de Buga por eso no me da buena No le da espina. buena espina. Sí, es que el de Buga fue como muy extraño, ¿no? No, Esteban, como que el hombre preciso que graba, después le cae la esfera ahí cerquita, hay como que en ese video hay un corte, después no, yo se lo vi a una empresa alemana, y después como que, yo mejor me se lo doy a Maussan, y de un momento a otro la bola ya está en México, y ahí va. No, o sea, si uno va a documentar eso, Esteban, o sea, no pierde nada, documenta todo. Miren, ahora la vamos a sacar del país, la vamos a llevar en este cofre, qué sé yo, el aeropuerto no permitió, pero a mí se me hace muy raro. Yo la vez pasada que hablamos de eso decía que a mí esos cuentos cuando están muy cortados, no, que esas historias son muy cortadas, yo digo, ahí hay gato encerrado, pero... Y yo no he vuelto a saber en los últimos días que ha muerto. La última video que vi fue alguien que analizó muy bien las imágenes que tenía la esfera. Y me da risa porque decía, el que hizo eso fue muy chambón, porque se ven hasta muy hechas como a mano. O sea, no es algo que estén, no son unas líneas perfectas, sino se ve como con tembladera, para que me entiendan. Entonces alguien, decían, hombre, si van a hacer por lo menos las líneas, háganlas bien, pero eso parece hecho en un taller ahí a la maldita sea, y no se han vuelto a pronunciar, yo no sé qué ha vuelto a pasar, y se me hace raro, Esteban, no sé, que si esto de verdad viniera a otro planeta, ¿usted no cree, Esteban, que ya está autoridades gubernamentales o algo así ya se hubieran interesado en ese objeto? Sí, es un caso raro, pero también a veces estos temas, de alguna manera, mucha gente no les pone atención y dirán, bueno, si queremos encubrir las historias, lo mejor es no hacerle caso, ¿no? Eso lo escuché alguna vez a William Chávez, que ya falleció, la conspiración del silencio, de que era, bueno, pueden tener aquí lo más impactante, pero quedémonos callados y hagamos de cuenta que es una locura para que la gente no le ponga atención. Pero sí, se ve como si hubiera mandado al ornamentador del pueblo a decirle, vaya y hágale a esa esfera, grábemela.
Y hubo por ahí unos rayos X, también vi el video y decían lo que sean los rayos X son unos cosas normales que se pueden encontrar acá en el planeta. O sea, no han encontrado nada extraño que digan que no es de este planeta, ¿no? Sí, o sea, no hay absolutamente, es metal, o sea, no encontraron que adentro hubiera nada, ni un material extraño, no volvió a volar, o sea, son cosas muy raras, ¿no? Dicen que unos chips y unas cosas por dentro, pero igual lo hubieran podido fabricar, como para meterle ese misterio, pero dicen que lo que han encontrado son cosas de acá. Sí, sí, sí. O sea, no han encontrado, dijeran, no, es que por dentro la esfera tiene un líquido que no sabemos qué es. O lo que usted dice, Esteban, se volvió a prender. O radiación. Como dice, quiero empezar a volar otra vez. Sí, como se rodó, se volvió a rodar. O algo así como le pusieran chispas y se pusiera a levitar, ¿no? La esfera quedó ahí, Sí. la grabaron levitando, bajando, aterrizó, se pegó un costalazo y entonces como si se hubiera dañado. O se magulló, pero nada, le han echado fuego, le han echado pata porque yo vi que lo tocaban y nada que se mueve. Sí, eso ese es el caso de la esfera. Yo lo decía la vez pasada. Yo espero, como fanático de estos temas y de los extraterrestres, que ojalá, y Maussan, que es una persona, bueno, es un investigador muy serio, pues salga a la luz pública también con científicos de peso, no con el amigo que le hace el favor, no. Y a decir a ver qué encontraron finalmente en la esfera. Si hay algún material extraño o que digan, no, mire, esto parece ensamblado en este planeta. Nada que hacer. Que cómo lo hicieron para volar, pues hay drones pesadísimos que hacen volar, o cómo sería el truco ni idea, pero que digan, no, mire, todos los materiales de esto son de nuestro planeta. Entonces, quién sabe, al final, ojalá al final nos den una buena conclusión de qué es esa esfera y no quede eso ahí diciendo, qué pena, no pudimos hablar más del tema, la esfera la vamos a guardar en un cajón. Porque queda uno aburrido, queda uno como con ese sinsabor, ¿no? Entonces, ojalá ese tema se amplíe. Ya voy a seguir con Misterio Oscuro, con otro misterio. Esteban, ¿tiene antes otro misterio? Sí, vea, es que a mí me recuerda mucho lo que se está hablando de un caso que pueden buscar en Vilaformosa, en Portugal, el 13 de marzo de 1978. Si no estoy mal, era un muchacho que se llamaba Claudio Franco. Es un caso que leí hace mucho tiempo. El muchacho tenía 10 años y dice que cuando se fue al colegio, una fuerza extraña lo tumbó al piso y vio una esfera que se levantaba, una esfera de metal, y que enseguida salió como una especie de humanoide, un ser, pueden buscarlo como el caso de Claudio Franco del 78 de Vilaformosa, Portugal. Algo lo botó al piso y enseguida lo que él dice que vio era un hombrecito que tenía como un vestido todo pegado al cuerpo blanco, como si lo hubieran forrado con vinipel blanco a un mico. Se veía así porque él decía que tenía como 1,50 m y que después de 10 minutos el tipo se quedó mirándolo y que tenía la cara arrugada, como si fuera un Shar-Pei humano, como esos perros Shar-Pei arrugados, Sí. pero como si fuera pero un humano Shar-Pei, o como si hubieran cruzado un Shar-Pei con una persona y hubiera surgido un híbrido. Entonces, y además decía que tenía el pelo morado y unos aparatos en la cintura y que los espichaba y cuando presionó un botón hubo un resplandor de luces de colores. Después Claudio dice que sintió un dolor muy fuerte en la espalda y sintió unas quemaduras y después vio la esfera de metal irse. Esa historia es muy famosa en Portugal, es de 1978 y también decían que había una figura de metal, pero esta vez con un humanoide arrugado, Shar-Pei, así, con pelo morado. Vea pues estos misterios, está bueno, ¿no? Estos misterios, Misterio Oscuro, ¿qué otro misterio tiene? Listo, Dani. Ahora vamos a pasar a algo que es bastante polémico y muy, muy interesante y es sobre el canibalismo, que probablemente... Canibalismo, que Esteban también tiene un libro de Sí. caníbales, hágame el favor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Caníbales en Colombia? Sí, probablemente hay caníbales en Colombia. Y es que, Dani, primero, los cronistas españoles como Pedro Saiza de León y al igual que Juan Castellanos mencionaron que cuando llegaron aquí a América, pues las tribus que habitaban estas regiones eran bastante salvajes y que algunas probablemente practicaban pues el canibalismo. Obviamente con el paso del tiempo esto fue algo polémico porque obviamente esa visión europea hacía ver muy salvaje al nativo de acá y creen que exageraron en sus relatos pues para hacer todos estos genocidios que ellos cometieron, ¿vale? Ya. Hay algunos, digamos, relatos que mencionan que probablemente el pueblo conocido como los caribes, que vivían en Venezuela y pues parte del Caribe, practican el canibalismo de forma de ritual, ¿listo? Algunos creen que esta comunidad descendieron de Venezuela y llegaron a lo que sería la Sierra Nevada de Santa Marta y de lo que sería actualmente partes del Caribe, ¿no? ¿Qué sucede, Dani? Encontramos que históricamente hay como ese relato, pero en 1928, y esto me pareció perturbador,
ahorita más adelante Esteban nos dirá si lo conoce. En Medellín se reportó un caso de canibalismo de una persona que terminó con la vida con un chico de 14 años. Y es que resulta, Dani, que en 1928, en la finca La Escocia, que actualmente sería el Parque Boston al oriente antioqueño, allá en Medellín, había una finca. Y una persona encargada de la finca, precisamente el señor David Vázquez, que era como el mayordomo, se dio cuenta que había como un pozo bastante raro. Él se acercó y se dio cuenta que había una mano humana. Así que él decide llamar a las autoridades para investigar, deciden excavar y se dan cuenta que en ese pozo hay un joven de 14 años que falleció y que pues hace falta partes de su cuerpo, entre esas su mano, pierna y demás. Deciden investigar, Dani, lo sucedió en aquel entonces, y este caso coge mayor revuelo porque un detective inglés de nombre Holman Hanlon decide investigar este incidente, y él se da cuenta que la persona que terminó con la vida de este joven fue un sujeto llamado, de apellido Cano, Marcelino Cano y Carlos Cano. Carlos Cano era el hijo de Marcelino Cano. ¿Qué sucede, Dani? La investigación comprobó que estas dos personas tenían fetiches bastante raros, exagerados, entre ellos el sadomasoquismo, y sentían atracción hacia los hombres, y encontraron a un joven de 14 años, lo cual pues abusaron de él, lo asesinaron y tristemente decidieron practicar canibalismo con el cuerpo de este pobre chico de 14 años, ocurrido en Medellín en 1928, y hay fotografías reales de ese incidente que ahorita más adelante se las voy a compartir. Pero esto porque me parece interesante, Dani. Encontramos que en Medellín ocurrió esto. Ahora, viajemos un poco más adelante en el tiempo. En Bogotá hace un tiempo había una historia, una leyenda que era el restaurante caníbal de La Calera, ¿no? Claro, sí, señor. Que se comprobó que simplemente era una historia inventada como tal. Algunos creen que fue real, otra inventada. Para los que no la conocen, simplemente se cree que en los años 80 un cocinero italiano estaba preparando sus platos con carne humana, ¿vale? ¿Qué ocurre? No hay una evidencia real sobre esto, pero a principios de los 90, precisamente en 1992, y esto es lo importante que lo pueden ver ya mismo, un periódico colombiano sacó un informe que menciona que el secretario de Salud, Humberto Malagón, en 1992 mencionó lo siguiente: estamos preocupados porque las vísceras de los hospitales las están tirando a la caneca, a la basura común y corriente, y personas que viven en la calle están cogiendo esta carne de personas, estas vísceras, y la están vendiendo en hospitales, Dani, y las personas que viven cerca de hospitales y hay restaurantes están consumiendo estas vísceras. O sea, probablemente en 1992 varias personas en Bogotá consumieron sin saber vísceras de personas, porque esto sí fue real, y ahí pueden ver en mis historias el informe que se publicó y lo preocupado que estaba el ministro de la Salud, Humberto Malagón. Entonces ya tenemos dos referencias, Dani. Y la última, que me parece triste también, fue lo que ocurrió en una universidad en Barranquilla, también en 1992, que en la Facultad de Medicina encontraron cuerpos de personas que estaban, digamos, terminando con la vida de ellos en esta sede en Barranquilla, y estaban, se cree que en el mercado negro, vendiendo partes de estos cuerpos, y las partes restantes las están investigando en la Facultad de Medicina. Este incidente se comprobó que fue completamente real, de una universidad bastante prestigiosa en Bogotá. Se culparon a 5 personas, las cuales estaban pagando hasta 1.500.000 de aquella época por habitante de la calle que lograban llevar a la universidad, y allá lo asesinaban. Dani, ¿qué se comprobó? Que obviamente las personas que hicieron esto no fue nadie de la universidad, sino personas fuera de la universidad, que se encargaban de terminar con la vida de estas personas de la calle, para después utilizar los cuerpos y utilizarlos a modo de estudios en la Facultad de Medicina, o vender órganos supuestamente en el mercado negro. Entonces encontramos que sí se utilizan cuerpos de personas en 1992, precisamente en esa Universidad de Barranquilla, que igualmente en mis historias pueden ver qué universidad es la que yo estoy hablando. Y para terminar, Dani, en el año 2005, nuevamente en Medellín, encontramos que en una casa de justicia un padre de familia fue porque estaba muy preocupado por su hijo, y menciona que su mujer, que no le quería dejar ver a sus hijos, con su nuevo novio, con el padrastro que sería, está obligando a sus pequeños hijos a comer carne humana, ya que este sujeto pertenecía a una secta satánica que se llamaba La Misión,
y ellos estaban viviendo cerca de un cementerio, sacaban los cuerpos y obligaban a los pequeños menores de edad a consumir carne humana. Obviamente no lo pudieron atrapar porque esta persona escapó, pero este relato es real y lo pueden ver en mis historias, tanto el incidente de esa universidad donde terminaron con la vida de estas personas, la crónica de este periódico local colombiano que menciona que en el 92 probablemente se está consumiendo vísceras humanas. E igualmente encontrarán la fotografía real del crimen de 1928 en Medellín. Toda esta cronología involucra canibalismo, Dani. Canibalismo, hágame el favor, hágame el favor. En Colombia. En Colombia. Esteban, estoy seguro que lo que tiene son historias de canibalismo. Cuéntenos una, Esteban, por favor, que nos quiera relatar en esta, ya que Esteban Cruz también está conectado con nosotros. ¿Qué historia quiere contar de caníbales, Máster? Sí, hay unas historias muy dementes, pero muy locas, hasta muy puercas, porque eso de canibalismo es muy puerco, pero quería decirle a Misterio Oscuro, ese caso que narra es increíble, el de Medellín del año 2005, y en ese caso recuerdo mucho lo que hacían en esta secta, supuestamente que tenía estos niños, es que no atacaban a una persona y le hacían daño, sino como decía él, se robaban del cementerio los cadáveres, decían, viene uno fresco, acaban de enterrar a alguien, entonces decían, uy, hoy fue un sepelio, iban corriendo allá y entonces iban y le ponían a sacar los muertos, le sacaban el cuerpo y se lo picaban a esos niños porque eran 2 niños y les daban de comer carne humana. Y cuando les hicieron la entrevista en la comisaría de familia, y eso está en un texto oficial, le recuerdo que el texto decía, el comisario preguntaba, ¿a qué sabe lo que le daban? Y él dijo, sabe a puro marrano. Eso es lo que dice, la carne humana sabe a puro marrano. Eso es lo que dijeron los niños en ese momento. Oiga, Esteban, corríjame, Misterio, también me corrían. ¿Eso estaba involucrado? Hubo un caso, fue en Medellín, en los túneles de Medellín, pero eso fue después, tal vez que se hablaba también de canibalismo y que llegaron a hacer unas encuestas, un informe y sacaron a la periodista algo así corriendo que se le iban a comer. Eso fue después, ¿cierto? Sí, Dani, en el 2022. Eso fue, eso no es tan viejo. No. Pero cuando hablaban de Medellín, en este caso yo estoy aquí echando cabeza, pero eso fue después, lo de los túneles, que también eso fue noticia todo, no sé si Esteban se acuerda que decían, y fue Medellín, ¿cierto? Sí, en Medellín. Sí, bueno, entonces no la estoy embarrando, que decía que en los túneles de Medellín había como caníbales. ¿Se acuerda, Máster, esa noticia? Señor, esa noticia es algo que no se ha comprobado. Se dice que un estudiante de comunicación social empezó a hacer un trabajo de investigación con las personas que viven en la zona del río Medellín. Hay una zona larga, un saludo a la gente de allá que está en este momento escuchándonos, una sola zona larga donde hay muchas personas que son habitantes de la calle. Y entonces la chica iba y hablaba con ellos y les hacía como una especie de encuesta, como dice Daniel. Entonces ella quería saber más o menos cómo vivían y entonces le cayeron bien a los habitantes de la calle. Y entonces en algún momento uno de ellos le dijo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, chica? No vuelva más. Y ella, ¿pero por qué? No vuelva por acá, lárguese, váyase. Y ella, ¿pero por qué? Yo quiero seguir aquí hablando con ustedes. No, váyase, porque es que no la vamos a comer. No la vamos a comer porque aquí cogemos a una persona, 2 o 3, la cogemos, la picamos y no la almorzamos. Y váyase porque usted me cayó bien. Y la chica supuestamente publicó esta noticia y entonces fue cuando salió esto. Pero ¿sabe qué me recuerda esto? El caso de un señor que se llama Dorángel Vargas el Comegente, así le llaman. El señor Comegente es de un pueblo que se llama El Zancudo, por allá en Venezuela, y él vivía allá en una ciudad pequeñita que se llama San Cristóbal, muy bonita, cerca a Cúcuta, tiene un acento parecido al nuestro, incluso nos escuchan mucho allá en esa zona de Mérida, de San Cristóbal, y entonces él vivía debajo de un puente, y se empezaban a desaparecer los que salían a trotar por la mañana. La gente salía a hacer ejercicio, decía, uy, voy a hacer jogging, uy, voy a trotar 1 kilómetro, uy, no sé qué, y no volvían. Y entonces después la policía dijo, ¿dónde se desaparecen? Debajo de ese puente y ahí vivía este señor como habitante de calle. Y lo buscaron, le dijeron, Dorángel, dígame, ¿usted ha visto desaparecer la gente? Y dice, sí, ahí desaparecen, llegan acá y se van. ¿Y por qué? Más bien tómese un plato de sopa, dijo el habitante de calle. Y le sirvieron a los policías a cada uno en un plato todo sucio, todo puerco, plato de habitante de calle, plato reciclado, plato de la basura. Y de repente, cuando los policías de la PTJ de Venezuela cogieron el plato, había un ojo humano flotando que los miraba. Después, un dedo. Y después desenterraron todo lo que había alrededor. Y es que el tipo cogía a los que salían a trotar, les daba su tramacazo por la cabeza y los volvía sancocho humano.
y vivía comiendo sancocho humano todo el tiempo. Se llama Don Ángel Vargas y todavía está vivo en una cárcel de Venezuela. Un abrazo a los que están comiendo hasta ahora, oyendo el cartel paranormal de la Mega. Miren a ver bien la sopita que tienen en casa, no sea que esté flotando un ojito ahí. Oiga, misterios esta noche de Colombia. Bueno, ese es ahí al ladito en San Cristóbal, en Venezuela, con Esteban Cruz y también con Misterio Oscuro, que nos ha estado acompañando a lo largo de la parte de la anterior hora y esta hora. ¿Tiene más misterios, Misterio? Sí, Dani. Listo, entonces ya pasamos por el canibalismo. Ahora vamos a hablar un poco, y creo que este también le puede gustar tanto a Esteban como a ti y a los oyentes, y es sobre las pirámides, ¿vale? Pirámides, ese Sí, tema es Dani. maravilloso. Y en Colombia hay pirámides. Sí, Dani, y es que de hecho, muy bien como tú lo mencionas, muchas personas creen que las pirámides son o en Egipto O en o en México, México, y y ya. y paré de contar. En Colombia hay. En Colombia hay, Dani, y precisamente les voy a hablar de 3 pirámides. Tengo entendido que hay más, pero como las 3 más documentadas, de cierta manera. Y la primera es la pirámide de Inza Cauca, que esta pirámide hace parte del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, y desde 1930 en adelante fue que se comenzó como a estudiar en forma, ¿vale? Pero no es que se haya estudiado completamente, pero desde ahí le prestaron atención. Entonces una formación, como están viendo en mis historias, es una pirámide. Ahí la pueden ver, se llama la pirámide de Inza Cauca. Encontramos que en Popayán, que el gran maestro también ha hablado de esta pirámide, que es el Cerro de Tulcán, Así es. que desde 1957 pues la empezaron como a estudiar de cierta manera. Aquí está la pirámide como lo están viendo, y hay fotografías reales de lo que encontraron al interior de esta estructura. Entonces ya tenemos 2 pirámides, Popayán y Inza Cauca. Y por última, una que hasta donde tengo entendido no se ha estudiado lo suficiente, es la pirámide que está en Armero, en Tolima. Precisamente esta pirámide que están viendo en mis historias, que tiene una forma piramidal como tal, se encuentra en el complejo arqueológico Las Vegas del Sabandija, así se llama el complejo arqueológico. Ok. La pueden visitar, y se ha mencionado que el profesor Edgar Torres de Mosquera en 1970 fue el que encontró esta formación ya sea natural o artificial, ¿vale? Entonces encontramos que ya hay 3 referencias de pirámides en Colombia, y la que de cierta manera sí es completamente natural es la pirámide de Cerro Tusa en Antioquia, que es la Sí, más señor. alta naturalmente en Colombia. Entonces ya tenemos 4 pirámides que son bastante interesantes en territorio colombiano. Vea, pues, interesante lo de las pirámides. Sí, aquí yo creo, Esteban y Misterio, aquí en Colombia no se les ha dado la importancia que se merecen, ¿no? Eso es para que fueran sitios turísticos que estuvieran bien conservados, que la cara estuviera ahí Ujú. encima, no sé, que fuera un plan de verdad, no decir, oiga, ¿qué va a hacer este puente? Ir a ver las pirámides, o ir a conocer la pirámide. Sé que el Cerro Tusa lo sube mucha gente, deportista y todo, pero hay otros que la gente dice, ¿en serio que hay pirámides? Como que aquí no se les dio el valor, ¿no, Esteban? Que se merecen. Sí, señor. Y mire, por ejemplo, uno ve una foto, Master, uno ve una foto de cómo eran las pirámides de Teotihuacán o las Ujú. pirámides de Chichen Itzá o las pirámides guatemaltecas, y uno ve ahí puro monte, ve un cerro, ahí puras piedras. En Lima también hay las famosas huacas, a los que están allá en Lima que nos escuchan, que dentro de Lima hay pirámides, y en los barrios tienen la pirámide, en cada barrio tienen su pirámide. Y la reconstruyen y son ahora centros turísticos. Hay una que se llama la Huaca Pucllana, que es muy importante, y otra que queda también en el barrio de San Isidro. Pero las nuestras están en un barrio de Popayán. Es que el Morro de Tulcán, como ha dicho bien Misterio Oscuro, está en la mitad de un barrio abandonado y nadie lo ha excavado. ¿Y sabe qué es lo más extraño? Hace unos años hicieron un hueco, quisieron ver qué había, y encontraron huesos humanos, tal vez de personas que vivieron hace miles de años. Y hay gente que dice que en ese morro de Tulcán, debajo, debe haber por lo menos cámaras, enterramientos. Algunos creen que tal vez dentro de esa montaña, dentro de ese parque, dentro de esa pirámide prehispánica que está ahí en Popayán, haya algo oculto, una cámara secreta que podría haber, que dicen muchos que falta averiguar y excavar qué hay debajo de esa pirámide, sería realmente un misterio. Oiga, sí, quién sabe aquí por qué no lo hacen, ¿no? Ujú. Y como dice Esteban, limpiarlas, o sea, ¿qué tal que tengamos un tesoro entre nosotros y uno gastando plata por ir allá a ver una pirámide y teniéndola aquí en Colombia? Pero claro, ¿quién se interesa en decir, ay, voy a ir a Popayán a este puente a ver una pirámide? Uno no escucha a la gente decir eso. Entonces, qué tristeza eso. Pero mire, vamos aprendiendo aquí de misterios con Misterio Oscuro, que esta noche está aquí con nosotros hablando de misterios de Colombia. Sí, Dani, y de hecho, hablando de tesoros, está el tesoro de Calarcá, que se cree que no se ha encontrado completamente, y es un tesoro repleto de oros y piedras preciosas, y probablemente porque no puede estar en alguna de estas pirámides escondido, ¿no?
Así es. ¿Algún otro misterio? Sí, Dani. Tengo el último misterio. Ok. Y es sobre un monstruo que puede habitar en Colombia, ¿Monstruo? precisamente. Sí, un monstruo. Pero no un humano. No un humano, no. Porque hay muchos humanos monstruos en Sí. Colombia, pero este es un monstruo ¿de dónde? Muy cerca, donde tienes el bar, y es en Boyacá, precisamente en la laguna de Tota. ¿Listo? En Tota, En muy Tota. bien. Esa laguna que es hermosísima para que la visiten. La laguna de Tota. Sí, Dani, y es que en la laguna de Tota, según lo que se ha mencionado en las fuentes históricas, durante mucho tiempo un sabio muisca de nombre Monetá, él era un guardián de esta región y se ha mencionado que él conjuró unas palabras y despertó una criatura que se conoce coloquialmente como el diablo ballena o el monstruo de la laguna de Tota. Y esta criatura la despertó para ayudarlos en la batalla contra los españoles, porque era una Ah. criatura bastante grande. Ok. Es el relato que se tiene. ¿Qué es lo que sucede, Dani? Con el paso del tiempo se obtuvo otros relatos de personas que observaron este ser que probablemente vivió en esta laguna. Encontramos que en el siglo XVII el obispo Lucas Fernández vio la criatura y él la dejó plasmada en sus relatos. Menciona que era una criatura de aspecto de color como negro, que era bastante grande, y a él le dio bastante miedo cuando la vio. Encontramos que en 1652 doña Andrea de Vargas también menciona que una noche ella iba caminando muy cerca de la laguna y observa que este ser está en la laguna y describe que es demasiado grande e igualmente siente bastante terror porque siente que esta criatura la puede atacar. Encontramos que un historiador, un viajero como es Gaspar Teodor, en 1796, en su libro que se llama El libro de Gaspar Teodor por la República de Colombia, menciona que él en su viaje también observó esta criatura como diablo ballena, y él también la dejó plasmada en su libro. Y la última referencia importante que se tiene fue de la misión coreográfica precisamente de 1852, ya que en 1852 Manuel Ancísar, que fue un politólogo y que hizo parte de esta misión, mencionó que él observó a esta criatura que estaba en ese lago, en la laguna de Tota. Muchos se preguntarán qué fue la misión coreográfica. Simplemente una misión que se encargaba de comprender todo el territorio colombiano, aspectos geográficos y demás. Y en esa misión, en 1852, este señor describió a esta criatura. Entonces, algo bastante interesante, y están en los registros y algunas representaciones de cómo podría verse, y también la pueden ver en mis historias de Instagram. Entonces, este relato me pareció muy interesante porque hablamos tanto de fenómeno ovni como canibalismo, y ahora sobre un mítico Monstruo. ser que puede vivir muy parecido como el monstruo del lago Ness. El famosísimo monstruo del lago Ness, exacto. Tenemos nuestro propio monstruo entonces en la laguna de Tota. Sí, Dani. Buen dato, buenos datos, buenos misterios en esta hora. Esteban, ¿algún otro misterio usted? Sí, señor, vea, lo que acaba de contar del Diablo Ballena, el señor Misterio Oscuro, me recuerda una historia muy loca de un señor que se llama José Crisanto. Ese señor que se llama José Crisanto era muy conocido, José Crisanto Lizarazo Gómez, en los años 70. Él dice que él era de Jericó, Boyacá, y él dice en algún momento que le habían dicho que había una ciudad perdida por el lado de Agua Azul Casanare. En ese tiempo Agua Azul era de Boyacá. Hubo un tiempo que, Casanare era de Boyacá. Y entonces este señor se fue caminando y durante 15 años estuvo buscando esa supuesta ciudad perdida, hasta que llegó a Agua Azul, a una zona que se llama Los Farallones de San Miguel. Pueden buscar las fotografías. Y los Farallones de San Miguel son un lugar realmente impresionante de Colombia, es súper misterioso, la gente casi no habla de esos farallones, ahí hay un montón de historias de espíritus, de luces, dicen que la bola de fuego se mueve entre los farallones, que han visto ovnis. Bueno, el caso es que este señor José Crisanto Lizarazo Gómez dice que un día, entrando en esos farallones, por ahí en 1970 y pico, vio como un hueco y se metió y descubrió que abajo había una red de túneles y que habían excavado escaleras. Y él dice que ahí abajo había una ciudad perdida y la gente de los alrededores decían que se llamaba Manoa. Y él escribió una historia sobre la ciudad perdida de Manoa, y ese señor sigue diciendo que ahí adentro de los farallones de Agua Azul, de San Miguel, en Casanare, hay una ciudad perdida y que él estuvo adentro y que incluso tenía fotografías, y que él dice que en algún momento cuando está en esos túneles vio como si hubieran personas o escuchó voces de gente que todavía viviría debajo de la tierra en una especie de sociedad intraterrena. Pero bueno, lo pueden buscar. Es la ciudad perdida de Manoa, una leyenda de Agua Azul Casanare. Misterios en esta noche. Pues quiero agradecerle a Misterio Oscuro por haber pasado por acá.
traer unos misterios bien, bien interesantes. Siempre agradecidos. Los que quieran ver las fotografías de todo lo que él habló, recuerden el Instagram, es Misterio O, con doble O al final, Misterio O, raya al piso oscuro. Ahí están las historias, véanlas antes de que le bloqueen esas historias al hombre. Misterio O, raya al piso oscuro. Pues Misterio, muchas gracias, siempre bienvenido por todos sus aportes tan valiosos. Gracias, Dani, a ti por la invitación, gracias a los oyentes por escucharme, al gran maestro por la participación, un placer estar con ustedes, Dani. Y Dani, rápidamente les dejo como tarea, si quieres a ti o a los oyentes o Tarea, ¿cuál es la al tarea? viejo Esteban, es que, Dani, se cree que aquí en Bogotá, en Monserrate, bueno, en Guadalupe precisamente, hay un venado repleto de oro, un venado, una figura de oro macizo, y es que se menciona que hace un tiempo un aventurero portugués vino aquí a Bogotá, tuvo una relación con una mujer, el padre no estaba de acuerdo con esta relación, así que se fueron a los golpes, este portugués creo que le disparó al padre y tuvo que huir y empezó a correr por toda la parte de los cerros orientales acá en Bogotá. Sí. Y se quedó en una cueva, precisamente en el Cerro de Guadalupe. Y en esa cueva, Dani, cuando él ingresa, ve un venado de tamaño real a escala, repleto de oro y piedras preciosas. Obviamente, como es tan pesado, él no lo puede llevarse, así que él le rompe los cuernos del venado, los guarda y deja su espada clavada para pues después volver. Él regresa y él se da cuenta que hoy en día en el centro de Bogotá, en la séptima, donde queda la iglesia de la Veracruz, si uno mira derecho hacia los cerros orientales, se alcanza a ver como un reflejo de luz. Ese reflejo, un destello, sí, sería la espada clavada de este portugués y en esa cueva estaría ese venado de oro. Y entonces, desde aquel entonces hasta la actualidad, muchas personas se han perdido en los cerros orientales intentando buscar ese mítico venado de oro que está acá en Bogotá. Y hay muchos relatos de objetos perdidos en Bogotá o en Colombia que no nos han encontrado. Y también se podría hablar de esos objetos perdidos que son valiosos. Sí, porque en Monserrate lo que hay es un burro fantasma, ¿no es, Esteban? En Monserrate es la historia de un burro. Sí. Y el burro parlanchín, que es que dicen que cuando iban subiendo hace unos años, iban subiendo y la gente escuchaba a alguien que hacía como un ruido así como, como chacarrón, macarrón, como, y la gente, pero ¿qué es esta vaina? ¿Y qué es este ruido? Y cuando fueron a ver, se acercaron y decían, pero ¿será que hay alguien que se cayó y se dio en la cabeza y está ahí balbuceando, pidiendo ayuda y seguía diciendo, y cuando se acercaban era un burro y que el burro los insultaba y les decía un montón de bestialidades y que la gente salía corriendo y es el famoso burro parlanchín de Monserrate que asustaba a la gente. Imagínense que usted llegue y el burro lo insulte, le pegue un madrazo. el de Shrek, que le hable a uno. Ay, qué cantidad de mitos y leyendas y de misterios. Esteban, cuénteme usted otro misterio para ir cerrando esta hora con este par de invitados de lujo. Otro misterio de Colombia que realmente me parece increíble es que en una zona de San Agustín encontraron una gran construcción de piedra gigante y la gente decía, ahí no hay nada, realmente es una laja. Y la gente decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y los arqueólogos empezaron a excavar y empezaron a limpiarla y lentamente esa laja gigante, que es impresionante, es del tamaño de una montaña, empezó a tener forma y lo que se ve es una figura humana, así como hay las líneas de Nazca por allá en Perú, que la gente dice que son un aeropuerto ovni. Aquí en la zona de San Agustín tenemos una especie de criatura que está proyectada en una laja que le llaman la Shakira, porque dicen que se parece a Shakira y fue encontró hace poquito, pero es que es impresionante porque es como si hubieran labrado toda una piedra hace miles de años y nadie sabe cómo lo hicieron ni nada, y es una de las construcciones más monumentales prehispánicas de Colombia. Lo pueden buscar, la Shakira, es una laja gigante donde aparece una figura con las manos hacia el cielo y también como cejas, y además cuando uno empieza a ver las lajas que hay al lado, se ven como unas caritas por todas partes. Es una de las estructuras monumentales que hay en Colombia y se descubrió hace poco, la Shakira en San Agustín. Oiga, Máster Esteban, gracias por sus misterios, pero se me había olvidado preguntarle sobre la noticia del día. La vemos Papa, León XIV. ¿Usted qué opina de este Papa que muchas personas, o me atrevo a decir la mayoría, no lo tenían en el radar? Daban al de Filipinas, al italiano, cuando, oh, sorpresa, salió el gringo, que un oyente el pasado 27 de abril en este programa dijo que si el Papa iba a ser el gringo, sería el fin de los tiempos. Esa llamada se las dejé ahí en el Instagram, el cartel de la Mega, y se las dejé en TikTok si no la han visto. El oyente que dijo que él dijo el 27 de abril que el Papa, de ser el gringo, sería el fin de los tiempos, para que la escuchen. ¿Usted qué opina del Habemos Papa, León XIV?
Bueno, en términos técnicos es un papa, digamos, que tiene casi 70 años, es un papa que habla español, que vivió en Perú muchos años, que estuvo aquí en Barranquilla, que incluso estuvo aquí y hay gente que estuvo con él en Colombia mucho tiempo, habla perfecto español, le encanta comer tamal, o sea, ese papa es muy conocido para nosotros, así sea norteamericano, pero ya hay gente que está diciendo, por ejemplo, que este sería el último papa de la iglesia según la profecía de San Malaquías, que dice que este sería Pedro el Romano, que es una figura metafórica que dejó San Malaquías escrito en unos libros por allá hace más de 700 años, donde decían que este es el último papa, que estamos viviendo frente al último papa porque viene una gran crisis y porque dicen que se va a acabar en parte la Iglesia Católica como la conocemos por los escándalos que van a venir. No lo sé, pero eso dice la profecía de San Malaquías. León XIV sería entonces el famoso Pedro el Romano y que viene una guerra terrible, según esa profecía antigua. Pues a Esteban Cruz Niño, muchas gracias también por pasar siempre por aquí por el cartel de la